Ya avanzamos entonces con el tema de cada domingo sobre el libro de Apocalipsis. Ya estamos terminando hoy el capítulo 20. Me quedarían 2 capítulos, quizás 2 mensajes o 3, vamos a mirar. Pero bueno, este es el mensaje número 35 del mensaje de Apocalipsis y estamos en el capítulo 20. Vamos a mirar la última parte, que tiene que ver con el juicio ante el gran trono blanco o el día del juicio final. Nosotros estamos viendo desde el capítulo 19 de las bodas del Cordero, y ahí veíamos también la segunda venida de Cristo en juicio, es decir, ya se ha hablado del juicio. Y como habíamos visto nosotros, Apocalipsis lo estamos viendo de diferentes cámaras, de tal manera que aquí no lo estamos viendo, como decíamos hace 8 días, de una manera secuencial. Es decir, después de Apocalipsis 19 no sigue Apocalipsis 20, sino que Apocalipsis 20 vuelve a tomar otra cámara para mencionar lo mismo. Por eso hemos visto hace 8 días acerca del milenio apocalíptico. Ahí veíamos 4 cosas, diferentes posturas mileniales: la atadura de Satanás por 1000 años, el reino de los santos con Cristo por 1000 años, y después de 1000 años Satanás será suelto y condenado. Es decir, otra vez volvió a tomar la historia, y por eso ahora vamos a ver que prácticamente repite lo del juicio, obviamente de una manera, digamos, un poco más ampliada, pero va a hablar del juicio. Es decir, Apocalipsis ya ha hablado, creo que esta es la 4ª vez que habla del juicio, no recuerdo bien, pero ya lo hemos, desde que comenzamos a ver prácticamente los sellos, ahí se habló del juicio, las trompetas se habló del juicio, luego la ira de Dios habló del juicio. Es decir, habla más del juicio que otra cosa, Apocalipsis. Hoy vamos a ver, hermanos, el juicio ante el gran trono blanco. Hay 4 puntos que vamos a mirar basándonos en estos versículos. Primero, Juan ve el temible Dios sentado en su trono. Es lo primero. Segundo, Juan ve la resurrección de los muertos y 2 clases de libros. Número 3, vamos a mirar, los muertos son entregados para ser juzgados. Número 4, el destino eterno de los no inscritos en el libro de la vida. Ahora yo quiero aclarar algo acá. Al hablar del día del juicio, el gran día del juicio final, o el día de la ira de Dios, que como les decía a los hermanos ahora, nosotros primero vemos que hay la muerte del ser humano, hay la resurrección del ser humano en la segunda venida de Cristo. Luego de ahí hay un juicio, porque el alma que pecare esta morirá, y dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto el juicio, y después del juicio viene la condenación eterna, o lo que se llama el infierno. En este juicio, hermanos, que es antes, es decir, la venida de Cristo establece el juicio y luego el infierno. Antes del infierno está el juicio. En la iglesia cristiana han habido varias posturas. Es decir, hay quienes ven 4 juicios en Apocalipsis y los ponen ahí. Pero normalmente o generalmente se ven 2 juicios. Yo no sé si usted vino pensando en esos 2 juicios. Es decir, que al tiempo del fin, en la resurrección, la venida de Cristo, hay un juicio para los inconversos. Se llama el gran trono blanco, el que vamos a hablar ahora. Pero también hay un juicio para los creyentes que se llama el tribunal de Cristo. Pues eso me enseñaron a mí. Pero esa no es la realidad. La realidad es que hay un solo juicio. La Biblia plantea un único juicio, tanto para impíos como para creyentes. Ahora, si usted ve 2 juicios aquí, lo que leímos, hermano, pues hablemos. Si usted ve 2 juicios, hablemos. Yo tengo muchos pasajes hoy. Vamos a ver cuál me salto. Pero dejo claro esto. Aquí, y la Biblia plantea un solo juicio, y eso lo vamos a ver en las Escrituras. Si usted cree que hay 2 juicios, uno para impíos y otro para creyentes, separados, no sé por cuánto tiempo o aparte, pues le invito para que esté muy pendiente de los textos que vamos a leer. Arrancamos con el primer punto, y es que, y hermano, déjeme decirle, yo tengo conceptos obviamente teológicos y doctrinas, pero yo cuando predico la palabra, yo voy a predicar y a sacar lo que está ahí.
Entonces, así es que está mi mensaje. En el versículo 11 veo que Juan ve al temible Dios sentado en su trono. Voy a leer el versículo 11, estamos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi, este es Juan, vi, ¿qué vio? Un gran trono blanco, lo primero que él ve. Pero luego dice, y también vio al que estaba sentado en él. Ve el trono, pero ve al que estaba sentado en el trono. Pero luego dice, de delante del cual, delante de ese trono, delante de esa presencia del que está sentado, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cuál será ese escenario, hermanos? ¿Cuál será ver al que está sentado en el trono? ¿Qué majestad, majestuosidad será del trono y del que está sentado en el trono? Que dice aquí que huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando hablamos aquí del gran trono blanco, tenemos que entender que se refiere al trono de Dios. ¿Y por qué blanco? Porque la palabra blanco refleja santidad, refleja pureza, pero también refleja juicio justo. Ese día, cuando el Señor está sentado en ese trono de santidad, de pureza, pero de justicia, porque Él es puro, será en el único momento donde se dará un veredicto justo sobre cada individuo. Todos los tribunales que hay terrenales los pueden comprar con dinero, los pueden comprar con testigos falsos. La gente puede ser condenada o no condenada, y cuántas injusticias vemos. Pero en ese día nadie, ningún ser humano podrá comprar al santo que está sentado en ese trono. El juicio que sale de ese trono es la gran verdad que vivió cada ser humano. Tú puedes vivir. Tú puedes y yo puedo vivir ocultamente. Tú puedes y yo puedo hacer cosas que nadie lo sepa, en la intimidad inclusive del corazón. Pero ese día, todo eso va a salir a la luz. Y no estoy hablando de los impíos solamente, estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de todos. Lo primero que quiero mostrar es que ese trono es un trono blanco. Y algunos versículos, voy rápido acá, yo solo menciono Apocalipsis 4:2, ya lo habíamos leído. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en él uno sentado. A ese se refiere. Apocalipsis 5:7 ya lo hemos visto. Y vino y tomó el libro de la mano derecha, es decir, Cristo, del que estaba sentado en el trono. Ya hemos sabido que hay un trono y ahí está sentado Cristo. Pero ahora miremos Daniel 7:9, porque de ahí es que se toma la expresión que acabamos de leer nosotros, de ese trono en el cual huyeron el mar, la tierra, todos. Dice Daniel 7:9, de ahí se toma. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco, por eso el trono es blanco, habla de pureza, como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. De ahí se toma. La pregunta que hacemos aquí es: sabemos que el que está sentado en el trono es Dios, eso lo sabemos, pero entonces puede que también signifique que el que está sentado es Cristo. La gran pregunta es: ¿quién va a llevar a cabo el juicio? Y entonces tenemos que ir a la Biblia que nos ayude también. Sabemos que es Dios, pero ahora el Hijo, mira lo que dice la Biblia, y esto nos va a ayudar en Juan 5, 22 al 23, porque otra vez, ¿quién es el juez que está sentado allí? Es Dios, pero Él va a dar un veredicto, es decir, el juicio. Y hermano, escuchen lo que le voy a decir: allí no se necesitan testigos, allí no se necesita nada, ahí lo único que se necesita es el mismo juez que va a dar el veredicto, sabe exactamente lo que cada persona merece. Pero ¿quién lo va a hacer?
En Juan 5, 22, 23 leemos: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Va pensando. El Padre todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí vemos que el Padre entregó todo el juicio al Hijo. En Hechos 10:42 leemos así. Creo que es Pedro el que habla aquí a Cornelio, a casa de Cornelio. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pedro claramente dice que Dios lo envió a predicar, y la predicación estaba en que dijera que Jesucristo es al que Dios puso por juez sobre vivos y muertos. Pero Pablo tiene la misma predicación. Hechos 17, 30, 31, cuando está en Atenas, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ha establecido un día, y es este, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿Por quién? Por aquel varón. Dios va a juzgar por medio de quién? Por medio de aquel varón a quien designó. ¿Pero quién es ese? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién fue levantado de los muertos? Pues sigamos. Romanos 14:10. Dice Romanos 14:10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí nos habla de un tribunal, el tribunal de Cristo. Por eso algunos dicen que es diferente al gran trono blanco. No es diferente, es el mismo. En 2 Corintios 5:10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos otra vez ante el tribunal de Cristo. Pero aquí yo lo amplías y está muy de acuerdo. Mire el tribunal de Cristo, que está muy paralelo al trono blanco. Lo leo otra vez: todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y le está hablando a cristianos. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ven? Lo mismo estamos leyendo en el juicio del gran trono blanco, para que cada uno reciba según sus obras. Así que aquí estamos viendo, hermanos, que se trata del mismo. Y aquí no hay separación de creyentes, separación de inconversos, sino que es el mismo trono. Ahora, si no está contento todavía con ese versículo, escuchemos a Jesús. Mateo 25, 31 al 33. Nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Ah, lo vio? Jesucristo, cuando venga, se va a sentar en su trono de gloria. ¿Y qué va a hacer? Y será reunida delante de él todas las naciones. Serán las naciones impías, pero a ver, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En ese gran día, aquí está diciendo, cuando Jesucristo venga en gloria, se va a sentar en el trono y va a reunir a todas las naciones. Y recuerde que ya ha habido una resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que todos ahí estarán, desde el primer Adán hasta el último, todas las naciones, todos los hombres, todos delante de ese trono. Y lo va a reunir. ¿Y qué es lo que va a hacer? A mi derecha, los benditos de mi Padre, y a mi izquierda, los malditos, en el mismo trono, el mismo día que el Señor venga. Ahora, el hecho, hermanos, de que el cielo y la tierra huyan, porque dice que de los cuales huyeron, por lo menos hay dos cosas. Primero, nos habla de la realidad del juicio, que ya hemos mencionado, y es terrible, pero también nos va a hablar de la realidad de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Es decir, y ahí hay conflicto, porque dice: pero ¿cómo que delante de él va a huir el cielo y la tierra? Y dice que no se halló lugar para ellos. Entonces la interpretación más probable, además de que es temible, todo lo que hay en el cielo y en la tierra va a temblar ante ese juicio, además de que es temible, pero lo más probable acá es que se refiera, es que tanto el cielo y la tierra ya no hay lugar para ellos, porque como es el juicio de Dios, a partir de ahí
Eso desaparece. Y eso es lo que nos va a decir la Biblia, y yo quiero mostrarle. En Apocalipsis 6:14 encontramos esto: el cielo se desvanecerá. También hablando del juicio, ya lo hemos visto, como un pergamino que se enrolla. Y note, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces, cuando miramos eso decíamos, pero ¿cómo así que se va a remover de su lugar? Es decir, esto ya no va a existir más. Así que el juicio también aniquila, en este caso, los cielos nuevos, perdón, los cielos y la tierra, para crear tierra nueva y cielo nuevo. En Apocalipsis 16:20 ya lo hemos visto: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es el mismo concepto que se da en ese juicio. Apocalipsis 21:1 inclusive, y eso nos ayuda, dice, y lo vamos a ver dentro de 8 días: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Vio? ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahora vamos a ver que el mar inclusive es echado al mismo lago de fuego. El mar desaparece, la tierra desaparece, el cielo desaparece, todo lo que hay ahora. Pero Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. No va a ser mar. Ahora lo miraremos. Segunda de Pedro 3:10 al 14 creo que es también muy claro. Del por qué el mar, por qué el cielo y la tierra huyen de delante y no se lugar para ellos. Segunda de Pedro 3:10 nos aclara. Hay más citas, pero por lo menos está ahí. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. Mire, ¿vio? Los cielos van a pasar, ya no va a haber lugar para ellos, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Ahí está hablando de una destrucción de la tierra. Versículo 13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosas? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él, sin mancha, e irreprensibles y en paz. No voy a ir a Romanos, pero usted conoce Romanos 8, la tierra gime. Hermano, es tan sencillo como esto. El cielo se contaminó, de allá cayó Satanás. La tierra se contaminó, el pecado del hombre. Dios, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, como lo vamos a ver en Apocalipsis 21. Pero antes de eso hay un juicio, y todo lo perverso y lo maldadoso, o donde hubo maldad, tiene que desaparecer de su presencia. En el cielo va a haber solo santidad, va a haber solo pureza, hermanos. Tú y yo vamos a estar allá. Pero los pecadores que no se arrepintieron, aquellos perversos y todas estas personas, van a ir directamente al infierno. Así lo enseña la palabra. Número 2, Juan ve la resurrección de los muertos y 2 clases de libros, versículo 12. Y aquí también vamos a mirar algo. Versículo 12, Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos. Hay otra, el B. Además de lo que ya vio, vi a los muertos grandes y pequeños. Yo me voy a poner a mirar, sencillamente grandes y pequeños es todo tipo de personas. Pero vio a los muertos, o los que han muerto. ¿Cómo lo vio? De pie ante Dios. De pie ante Dios. Ya dijimos que son todas las naciones, son todo tipo de personas. Ahí está el trono, y Jesucristo está para juzgar. Y estos grandes y pequeños, todo tipo de gente, están de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Vamos a tratar de diferenciar entre los libros y el libro. Ese libro dice, el cual es el libro de la vida. Los libros fueron abiertos, y el libro. Pero ese libro es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Antes de mostrarle aquí, otra vez, aquellos que creen que hay 2 juicios, pues aquí
me dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Fueron abiertos los libros y fue abierto el libro del libro de la vida. Y fueron juzgados, en ese momento fueron juzgados con los libros abiertos. Escuche bien, con todos los libros y el libro de la vida abiertos, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuáles libros? Los libros y el libro de la vida. Por todos los libros, según sus obras. Así que el juicio es según sus obras. Hermano, el juicio va a ser por las obras. Ahora, no se me asuste porque hay dos clases de libros. Están los libros donde está escrito y es una representación, porque déjeme decirle que Dios no necesita una computadora, Dios no necesita libros. Es para decir que cuando alguien dice las palabras se las lleva el viento, pero lo que está escrito, eso nadie lo cambia. Si usted dijo algo, al fin y al cabo vaya y venga, pero si usted escribió algo, hermano, eso no se va a borrar, y ahí está la evidencia de que usted lo escribió y usted no puede mentir. Cuando está diciendo que hay libros, está diciendo que Dios tiene un registro tan claro como tú y yo no lo tenemos. Yo me olvido de todas las maneras como he ofendido a mi Dios. Se me olvida los pecados que he cometido, pero a Dios no. Dios tiene un registro tan claro. Ahora no se asuste cuando dice el libro de la vida. Ahora más adelante vamos a ver y más bien ahí le aclaro, pero vamos por partes. Los muertos ante Dios nos habla entonces de la resurrección de los muertos, porque dice vi a los muertos, es decir, hubo una resurrección. Entonces, hermanos, habla de resurrección de los muertos, y en la Biblia encontramos Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y convulsión perpetua. Otra vez, hace 8 días veíamos que hay puntos doctrinales donde las personas dicen que van a haber varias resurrecciones y que por una parte resucitarán los creyentes y luego resucitarán los impíos, y ponen espacio de tiempo, todo para que cuadre la gran tribulación, el anticristo, y para que cuadre el milenio. Ellos lo tienen que cuadrar de alguna manera, pero cuando usted lee la Biblia usted ve un solo paquete, y aquí está diciendo muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, en la resurrección de una vez están los dos tipos de personas. Juan 5, 28, 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, hay una resurrección y todos van al trono de ese juicio, inmediatamente unos a resurrección de vida, los de la derecha, y otros a resurrección de muerte, los de la izquierda, los que el Señor dice que se pongan a su izquierda. Eso es lo que registra Hechos 24:14. Tengo que mostrarle muchos pasajes. Hechos 24:14, 15. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Aquí creo que está hablando con Félix, creo, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrito. Pablo está hablando, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, es decir, los judíos. ¿De qué? De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Es decir, la Biblia no hace separación de una resurrección de justos por un lado y resurrección de muertos por otro lado. La Biblia no hace separación de un juicio para inconversos y un juicio para creyentes. No hace separación. El comentarista William Hendrickson aquí dice, aquí se refiere a la única resurrección general de todos los muertos. La Biblia entera enseña solamente una resurrección general. Esta única resurrección general sucede en el día postrero. En ninguna parte de la Biblia leemos de una resurrección de los cuerpos de los creyentes seguida después de 1000 años por una resurrección de los cuerpos de los incrédulos. Todos resucitan al mismo tiempo. Y estoy de acuerdo porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora, en el juicio encontramos dos clases de libros. Los libros y el libro de la vida. ¿De dónde salió esto, hermano? Otra vez esto salió de Daniel capítulo 7,
Voy a leer versículos 9 y 10. Porque la Biblia, hermanos, ella misma es una unidad. Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco, ya lo habíamos visto, como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, la rueda del mismo fuego ardiente. Verso 10: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso está en Daniel. Ahora, en Daniel 12, 1 y 2. En Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Vio? Es lo mismo, es lo que Apocalipsis coge allá el capítulo 7 y lo trae y lo une con el capítulo 12. Pero aquí dice: todos, será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. Y note: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Lo mismo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y conmoción perpetua. No hay separación de resurrecciones, hay una sola. Luego se menciona, hermanos, el juicio a los hombres por lo que estaba escrito en los libros. Es decir, tanto en los libros como en el libro de la vida. Y yo sé que muchos se están asustando, pero déjenme, yo sigo. Miren lo que dice Apocalipsis 22, otra vez lo leo: y vi a los muertos, grandes y pequeños, no hay distinción, todos de pie ante Dios, todos de pie ante Dios. O como dice Filipenses, ¿no? Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, todos. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El juicio, hermanos, entonces es por lo que cada uno hizo. Pero aclaremos aquí: el juicio va a ser por tus pensamientos y mis pensamientos, por lo que hablé y lo que dejé de hablar, inclusive por lo que hizo con mis manos y aún lo que dejó de hacer, porque hay pecados de omisión. Porque aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero también va a ser por las intenciones del corazón. ¿Por qué se hicieron las cosas? ¿Por qué estás en este culto? ¿Por qué estás adorando? ¿Qué le impide a predicar el evangelio? ¿Por qué haces lo que haces? Esas intenciones, tal vez muchas veces ni tú las conoces por el depravado corazón, pero el Espíritu sí, pero Dios sí. Así que esto va a ser juzgado, hermanos. Por eso cada vez en nuestras oraciones: Señor, ¿por qué hago esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Porque muchas veces nosotros podemos decir, pero la intención es otra. Tú puedes abrazar a un hermano y decirle que lo ama, pero en tu corazón le estás enterrando el cuchillo. Todo va a ser juzgado en ese día. Pastor está hablando generalmente, sí, porque así es el juicio general. Apocalipsis 11, 15 al 19. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, que es todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar, note, aquí ya comienza a ampliar un poquito, o hacer la separación. Lo leo el 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos ya llegó, y de dar el galardón a tus siervos los profetas,
a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y terremoto y gran granizo. Ya hemos pasado por ahí, que se refiere al juicio. Tengámoslo ahí todavía. Hasta ahora hay un juicio, y el veredicto que se va a dar es por las obras. Así lo dice la Biblia. Es por las obras, tanto de creyentes como de impíos. Número 3. Los muertos son entregados para ser juzgados. Versículo 13. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez. Y fueron juzgados cada uno. Es decir, no hay un humano. Y entre ellos está María. No hay un humano que no haya de juzgado según las obras. Dice, y el mar entregó. Usted va a ver aquí, y es bien interesante porque hay un paralelo acá entre el mar, la muerte y el Hades. Porque dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Yo sé que rápidamente uno puede decir a los que han muerto en el mar. Pero el mar aquí está tipificando la maldad. Tan es así que hay un paralelo con lo que sigue, con la muerte y el Hades. El mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Y para qué los entregaron? Para que fueran juzgados cada uno según sus obras. Entonces el mar representa el mal aquí, se pone en paralelo con la muerte y el Hades, los cuales serán destruidos precisamente en la resurrección de los muertos. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 51 y 55. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Le habla a la iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que ya la hemos visto nosotros, la trompeta séptima. Porque se tocará la trompeta. ¿Y qué pasa cuando se toca la trompeta? Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, note, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por causa del pecado, la muerte ha tomado control de la humanidad. Por causa del pecado, el Hades ha tomado control de la humanidad. Por eso mueren y van allá. Y el mal, generando el mar, es que el mar se presenta como algo oscuro, se presenta como algo feo. Por eso la Biblia registra en Apocalipsis que no va a haber mar. Pero si es el mal y está hablando de todo esto, esto tiene que ser entregado para que sean juzgados. Los muertos serán resucitados para ser juzgados. Pero aquí estamos viendo ahora una diferencia. La diferencia con el creyente. Quiero que lo tenga presente, porque entramos al punto. El juicio es según las obras. Mateo 16, 27. Cada uno será juzgado según sus obras. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cristo va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, 5 al 11. Y usted va a comenzar a ver la diferencia de las obras aquí. Aquí ya es más claro. Romanos 2, 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que es en el cual estamos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero ahora lo va a aclarar. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Los que tienen la vida eterna. O digámoslo de esta manera: cuando el libro de la vida se abre, ese libro de la vida lo único que va a evidenciar
es que es regenerado, es que es salvo, es que ha sido comprado por la sangre del Cordero. Y entonces, ¿qué es lo que se va a juzgar en ese libro de la vida? ¿Los pecados que fueron perdonados? No. Se va a juzgar esto que está aquí, vida eterna. A los que perseverando en hacer bien, si usted es salvo y yo soy salvo, debo perseverar en hacer bien, porque esto va a ser juzgado. Buscar gloria y honra e inmortalidad, buscar todo lo celestial, porque esto va a ser juzgado. Lo opuesto, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, lo que quiere decir que nosotros obedecemos a la verdad. Luego dice, tribulación y angustia, sobre todo ser humano, sobre el que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Ahí está el creyente que debe hacer lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay asesión de personas para con Dios. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aunque quiero pasar aquí al versículo 14 primero y luego lo explico. Número 4, punto número 4 de mi mensaje, el destino eterno de los no inscritos en el libro de la vida. Porque ahora lo vamos a ver más claro. Estamos viendo que todos están delante del trono del Señor, el juicio de Dios. Todos se van a presentar. Pero hay dos libros, o dos clases de libros, donde dicen todos los libros fueron abiertos y también fue abierto el libro de la vida. Y hasta ahora no nos ha dicho mucho, dice que todos fueron juzgados conforme a sus obras. Versículo 14 y 15, Apocalipsis 20 dice, y la muerte y el Hades. ¿Qué hizo la muerte? ¿Qué hizo el mar y qué hizo el Hades? Entregaron los muertitos. Es decir, no se quedó ninguno. Y luego dice, pero alguien va a decir, bueno, y aquel que se lo comió el animal, bueno, y aquel que fue incinerado, bueno, y aquel que... Hermano, todos murieron. Por eso dice la muerte, todos murieron. No importa si lo comió un león. No importa si murió incinerado. No importa cómo haya sido. Dice que es muerte, y la muerte lo va a devolver. No importa a dónde fue, al Hades, el lugar de los muertos, lo va a devolver. Que fue en el mar, como sea, lo va a devolver. Y luego dice, ¿y qué pasa en 14? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Quién había sido lanzado antes? Ahora lo vamos a leer otra vez. Pero ¿dónde acá? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, la muerte segunda es la condenación eterna. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí tenemos dos referencias al libro de la vida. Y allá el libro fue abierto. Y el libro de la vida, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. ¿Y qué encontramos aquí? Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora ya entendemos mejor. Cuando se abran todos los libros, va a aparecer el registro de todos los pecados de los hombres, como ya lo dije, en todas las intenciones, y allí ese va a ser el veredicto. Usted va a ir allá por esto. Pero luego, eso para los de la izquierda, los de la derecha, se les abre el libro de la vida. ¿Y cuál va a ser el juicio? Lo único que se necesita es que esté inscrito ahí. Es lo único. Que aparezca, que esté inscrito, porque el que no se halló inscrito, así que el que sí se halló inscrito, fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego, pero el que se halló inscrito entonces tiene vida eterna. Pero otra vez, tenemos que volver a las obras, porque todos fueron juzgados conforme a las obras. Todo el objeto de maldad, hermanos, va a ser lanzado al lago de fuego. Vuelvo otra vez a Apocalipsis 19 a 29. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20 días lo veíamos 8 días, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los adoradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero,
que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes adoraron esa bestia? Los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces aquí nos aparece, en el juicio hay dos clases de libros, todos los libros y el libro de la vida. Pero aquí ya nos está diciendo que solamente adoran a la bestia a los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora saltemos Apocalipsis 21:27. No entrará en ella, hablando de la ciudad santa, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ese día del gran juicio, que es para dar un veredicto, y todos donde estaban los muertos vienen y están delante de Dios, ahí va a haber un juicio, y el veredicto para juzgarlos es conforme a las obras. ¿Cuál es la diferencia de los libros y del libro de la vida? Otra vez vuelvo al punto, que la Biblia registra, y lo leí en varias partes, que solamente adoraron la bestia, y ellos están inscritos en los libros, los que adoraron la bestia. ¿Y quiénes son? Los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Pero los que están inscritos en el libro de la vida, dice que ellos van a ir a la eternidad. Pero ojo, porque en ese gran día los libros van a ser abiertos y los de la izquierda van a ser juzgados de acuerdo a lo que está en los libros, y los de la derecha ya están en la derecha, ya están en el cielo, ya son salvos, no son condenados, porque están inscritos en el libro de la vida. Pero ellos, igual que los de acá, van a ser juzgados conforme a sus obras, no para salvación porque ya son salvos, sino para heredar recompensas, promesas, dominio, todo lo que usted quiera que la Biblia registra. Eso lo vamos a ver después cuando ampliemos un poco la recompensa de los justos, porque Dios, escuche mi hermano, va a medir, y esto es lo que muchos tal vez lo tienen presente o nos parece que no. Dios va a medir desde el momento de la conversión. Antes no, porque gracias a la conversión, a la regeneración, nuestros pecados fueron perdonados. Pero a partir de ahí, de la manera que tú viviste la vida cristiana, de acuerdo a la motivación de tu corazón, de acuerdo a lo que hiciste con los talentos o los dones que Dios entregó a cada uno, de acuerdo a la manera como ejecutó el ministerio o el servicio a Dios o lo que Dios le puso a hacer, todo eso va a ser juzgado. Y no tengo el tiempo para mostrarle, pero en 1 Corintios 15 habla claramente, 1 Corintios 3 habla claramente, hermanos, que muchos de los creyentes van a pasar como por fuego, sus obras se van a quemar y se le van a quedar acá. Dice que no van a recibir recompensas, pero la Biblia habla una y otra vez de que aquel que perseveró, aquel que fue fiel, aquel inclusive que pecó menos, aquel que fue mayormente obediente a su palabra, aquel que amó al Señor, aquel que se esmeró por servirle, ese va a ser recompensado. Así que, digámoslo de esta manera, los libros serán abiertos y la gente va a ir al infierno y los va a enviar, pero ellos van a ir con cuentas claras de que el Señor les va a decir: usted va por esto, por esto, por esto, por esto. Y como si fuera poco, y a pesar de que se le predicó el Evangelio, lo rechazó. Y luego, los que están inscritos en el libro de la vida, gloria a Dios porque están acá, pero ustedes también van a ser juzgados de acuerdo a las obras. Tuvieron una responsabilidad. ¿Qué hicieron con lo que se les entregó? Y el mismo Cristo dijo: no vaya a ser que algunos salgan avergonzados. No va a haber pecado, yo lo sé. No va a haber dolor.
Pero sí, en ese mismo día, y no sé cómo es eso porque la Biblia no lo aclara. No sé si primero sea este juicio y luego digamos la otra parte es un solo juicio, lo sabemos. Dios es todopoderoso, no sé cómo lo va a hacer, pero lo que sí sabemos es que nosotros, hermanos, vamos a ser expuestos. Y hay tiempo para esto, y hay mucho texto que habla de esto. Claramente, y en los que todos los pasajes que yo le leía, le estaba mostrando que le hablaba a creyentes. Por eso se habla del tribunal de Cristo, porque específicamente en ese caso es el veredicto para los creyentes. Es decir, estos van por las obras al infierno, pero estos van a recibir no el cielo, sino las recompensas y los galardones también por las obras. Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Es muy importante que lo pensemos. Cuando yo preparaba todo esto, yo decía, Dios mío, porque a veces uno cree, no, ya soy salvo, ya estoy inscrito en el libro de la vida. Ahora, eso de escribirse en el libro de la vida, ¿cuándo se dio? ¿Cómo se dio? Esto yo no lo sé. Eso es una determinación en Dios, en la eternidad. Cuando Dios planeó todo eso, así Él lo dispuso. Lo único que podemos ver nosotros aquí, y para poder dar garantía de que alguien está escrito en el libro de la vida, es que haya recibido la fe, es que haya recibido el evangelio, haya reconocido su pecado, se haya arrepentido de su pecado, haya creído en Jesucristo como su único salvador y se haya rendido a vivir a los pies de Jesús una vida que Dios le agrada. Es decir, nosotros no somos salvos por obras, pero nosotros somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese cuentico de que entonces voy a vivir como se me da la gana, no está en la palabra no lo aprueba. Tú y yo debemos ser mayormente responsables por la salvación que se nos ha entregado. Tú y yo debemos vigilar nuestro estado. Tú y yo debemos mirar y revisar qué estamos haciendo. Y porque muchos dicen ante el trono blanco, eso es para los impíos. A mí me da temor presentarme delante del Señor y Él va a evaluar mi vida en lo que yo he hecho y cómo lo he hecho y con qué intención lo he hecho y lo estoy haciendo. Así que ese día del gran juicio, no vaya a pensar que es solamente para inconversos. Te toca a ti y me toca a mí por sus obras. ¿Qué vimos hoy, hermanos? El juicio ante el gran trono blanco. Juan ve al temible Dios sentado en su trono. ¿Cómo será eso? Juan ve la resurrección de los muertos y dos clases de libros: los libros y el libro de la vida. Juan ve los muertos que son entregados para ser juzgados, todos. Y luego Juan ve el destino eterno de los no escritos en el libro de la vida. Y en el capítulo 21 dice que no entrará nada inmundo allá, solamente los que están escritos en el libro de la vida. ¿Y por qué? Porque, hermanos, porque el Señor nos purificó, porque el Señor nos limpió. Tú no te limpiaste, fue el Señor el que nos limpió, y por eso podemos entrar por pura gracia. Amén. Oremos.